Es un gusto volver a estar con ustedes este día domingo, que nos permite el Señor reunirnos. Ernesto me invitó en la semana y bueno, la verdad me gusta también mucho venir y estar con ustedes un rato, un domingo, celebrando y alabando a nuestro Señor. Allá en Tenancingo nuevamente cerramos por situaciones de contingencia. Nuevamente vamos a cerrar por un par de semanas tal vez, pero gracias a Dios que aquí pueden reunirse todavía. Es un grupo pequeño, pero no importa la cantidad, sino los corazones dispuestos para alabar al Señor. Y bueno, también la iglesia de Emiliano Zapata les envía saludos, y en este momento algunos están viendo la transmisión. Estamos transmitiendo por la página de la iglesia de Facebook, y bueno, pues es un gusto muy grande poder estar ahora sí en dos iglesias a la vez. Es algo maravilloso. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a entonar algunos cantos. Este canto es Mi vida, capitán, es Cristo. Pero antes de cantar, vamos a hacer una oración. Amado Padre, queremos darte gracias en esta mañana. Gracias por tus misericordias y gracias por tus bendiciones. Gracias por permitirme estar una vez más en esta tomada iglesia aquí en Malinalco. Gracias también por la iglesia en Emiliano Zapata, que algunos están en este momento también juntamente en espíritu con esta iglesia y con todas las demás iglesias que pueden reunirse, o incluso en sus casas, que están también tal vez cada familia, algunas familias reunidas para celebrar que nuestro Señor no solamente murió, sino que resucitó al tercer día y hoy está aquí. Alabado seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Cantemos a Jesús, una invitación para alabar y seguir exaltando a nuestro Señor. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, Señor de toda creación, Dios de mi corazón. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación. Nuestro Señor, nuestro mayor anhelo es estar con Él, ¿no? Y hermanos, aunque parece difícil esta transición de esta vida a estar con Él, porque esto implica, si no viene antes, implica morir, esta transición es difícil, esa parte de la muerte causa mucha incertidumbre, pero lo maravilloso es que los que hemos creído en Cristo, cuando cerremos los ojos en este mundo, las abriremos en la presencia de nuestro Dios. Y es algo por qué alabarle, por qué exaltarle, algo maravilloso. Hay tantas y tantas razones para alabarle. Y este canto que vamos a entonar a continuación habla precisamente acerca de esto. Muchas razones, 10,000 razones para alabar a nuestro Señor. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré.
misericordias, Padre, y por tu infinito amor que nos muestras día tras día. Que tu nombre sea exaltado, Dios, que tu nombre sea alabado. En Cristo Jesús oramos, Padre. Amén. Pueden sentarse. Y nuevamente expreso mi gratitud al Señor por esta oportunidad que me da, que nos da de poder abrir su palabra y poder estudiar. Y poder estudiar en esta mañana. Damos gracias, doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar con ustedes aquí en Malinalco, y también me da la oportunidad de estar con los hermanos de la Zapata por medio de las tecnologías y esta transmisión que estamos haciendo en vivo. Les envía saludos de la iglesia de Emiliano Zapata, y me imagino que ustedes también le envían saludos a ellos, ¿verdad? Pues pueden decir saludos y pueden escucharlos. Abramos la Biblia en Mateo capítulo 26. Quiero dar continuidad a lo que estamos viendo allá en la iglesia de Emiliano Zapata. Estamos estudiando Mateo. Hace unas semanas el otro anciano de la Emiliano Zapata, nuestro hermano Jorge Chávez, estuvo compartiendo los últimos capítulos de Mateo 25, Mateo 25 y los primeros versículos de Mateo capítulo 26. Entonces vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 26. Allá en Emiliano Zapata estamos en este capítulo 26, estamos viendo algunos sucesos de la preparación de la muerte de nuestro Señor. Hace rato nuestro hermano Ernesto, en la cena del Señor, estaba hablando acerca de la muerte del Señor y precisamente el motivo por el cual nos une cada domingo a las 10 de la mañana es precisamente celebrar, conmemorar la muerte de nuestro Señor, anunciar que Él viene pronto. Y en este capítulo 26 nos da algunos sucesos de la preparación de la muerte de nuestro Señor. En los versículos 1 y 2 de Mateo 26 nos muestra la primera preparación de la muerte de nuestro Señor, y es el anunciamiento de su muerte. Dice versículos 1 y 2: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Versículos 3 al 5 nos habla de otro evento, de otro suceso que prepara la muerte de nuestro Señor, y es el complot contra Jesús. Dice versículo 3: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces vemos este suceso más que encaminan hacia la muerte de nuestro Señor. A partir del capítulo 26 de Mateo se están ya ajustando ciertas cosas, sucesos, las piezas que van a llevar ya a nuestro Señor a la cruz. Y en el versículo 6 al 13, ustedes conocen la historia, cuando Jesús es ungido en Betania por parte de María, vemos un suceso más. Nuestro Señor mismo dice que en el versículo 12: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo,
lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Entonces vamos viendo cómo se están ajustando las cosas, los sucesos, los eventos, las piezas que encaminan a Jesús a la cruz. Primero anuncia su muerte. Después vemos el complot de sus archienemigos, haciendo un complot, buscando la manera de cómo, con engaños, con mentiras, con trampas, atrapar a Jesús. Vemos el ungimiento de nuestro Señor por parte de María en Betania. Y lo que vamos a estudiar hoy, versículos 14 al 16, dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Vamos a orar nuevamente. Padre, nos acercamos una vez más a tu santo trono para rogarte tu dirección. Padre, necesitamos la guía de tu Espíritu. Tu palabra es un elemento espiritual. Tu palabra, y por lo tanto necesitamos de lo espiritual para entender lo espiritual. Guíanos, por favor, Padre, te lo pedimos. Usa mis labios y que sea simplemente un portavoz tuyo, Padre, para tu iglesia, para tus iglesias, para tus hijos. En Cristo Jesús te lo pido, Padre. Amén. Entonces, vemos este acuerdo que Judas va a tener con los principales sacerdotes para tomar preso a nuestro Señor. Dice versículo 14, lo vuelvo a leer: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Judas Iscariote. ¿Quién es Judas Iscariote? Uno de los 12. Todos los evangelios que les llaman evangelios sinópticos, esto es Mateo, Marcos y Lucas, reconocen a este hombre como uno de los 12. Y es muy importante porque voy a recalcarlo más adelante. Tanto Mateo está diciendo, entonces, uno de los 12, y después menciona su nombre, que se llamaba Judas Iscariote, y continúa. El pasaje que también de Marcos, que también habla del mismo suceso, dice en Marcos capítulo 14, versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, también lo menciona. Judas Iscariote, uno de los 12. Mateo primero menciona uno de los 12 y después menciona el nombre. Marcos primero del nombre, pero también enfatiza que era uno de los 12. Lucas, en capítulo 22, versículo 3, dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Si se dan cuenta, estos tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas enfatizan que él era uno de los 12. Y cuando decimos uno de los 12, ¿qué significa? Que era uno de los 12 discípulos selectos que nuestro Señor había escogido. Entonces, pongamos mucha atención. Judas era uno de los 12. Él pertenecía a este grupo. Él estaba dentro de este grupo. Él estuvo 3 años con este grupo, pero no era
Él vivió con Jesús, él vivió con sus demás discípulos de Jesús. Él convivió con Jesús, él vio tantas cosas, milagros, maravillas, sanaciones, muchas cosas. Pero al final, el final de Judas no fue el mismo final que los otros 11, lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero enfatizar mucho es eso: Judas era uno de los 12, estaba dentro de ese grupo, caminaba dentro de ese grupo, habitaba dentro de ese grupo. Judas, uno de los 12, como ya lo he mencionado, fue uno de los que vivió con Jesús por 3 años. Presenció el ministerio de nuestro Señor, sus enseñanzas, sus milagros. Es más, él fue nombrado el tesorero del grupo. Ahora, cuando hablamos de un tesorero, ¿a qué hacemos referencia? Yo sé que en algunos de ustedes, todos ustedes, o la mayoría de ustedes, han pertenecido a este tipo de organización, que hay un presidente, que hay un secretario y un tesorero. ¿Qué hace el tesorero? Guarda dinero. Ahora, pongamos mucha atención en esto. Un tesorero debe tener ciertas cualidades, ¿o no? Tiene que gustarle el dinero, tiene que ser muy ambicioso, ¿no? ¿O no? Todo lo contrario, ¿no? Tiene que tener cualidades ejemplares, que no le guste robar, que no sea ambicioso. Tiene que tener esas cualidades. Entonces Judas, para ser nombrado tesorero, tuvo que mostrar inicialmente estas cualidades. Si no, no lo hubieran colocado como tesorero. Entonces tuvo que mostrar estas cualidades inicialmente. Entonces, la astucia de Judas fue tal que ninguno de los 11 discípulos, de los otros 11 discípulos, se imaginó de lo que estaba haciendo. Ninguno. ¿Qué estaba haciendo Judas? Ya después de que Judas se ahorcó, después de que Judas se reventó a la mitad, etcétera, etcétera, los discípulos se dieron cuenta que Judas era un verdadero ladrón. Pero hasta que pasó todo, hasta ese momento, no antes. Pero eso no era lo más trágico. Vamos a ir viendo algunas características de Judas. Judas era un nombre muy común en esa época. Había muchos Judas en esa época. Si ustedes se dan cuenta, en la lista de los 11, ahí aparecen otros Judas. ¿Sí? Entonces era muy, muy común. Aquí en México el nombre más común, ¿cuál sería? Juan, María, José, hay muchos nombres. Entonces, en esa época había muchos Judas. Era un nombre muy común. Simplemente el nombre de Judas era en otra forma de decir Judá, la tierra del pueblo de Dios. Algunos dicen que la raíz de este nombre, Judas, significa Jehová guía. Hermoso significado. El nombre de Judas significa Jehová guía. Otros piensan que la raíz podría referirse a uno quien es el objeto de alabanza. O sea, Judas, objeto de alabanza. Era un hermoso nombre. Por eso había tantos Judas. Porque significa Jehová guía. Porque significa digno de alabanza. ¿Cuántos Judas hay hoy? ¿Quién de ustedes le pondría su nombre Judas? El nombre de mi hijo se va a llamar Judas. No, ni locos.
el nombre nos lleva a Judas igual a traición, el que entregó a Jesús. Entonces, fíjense bien lo que ocasionó todo. Es un hombre tan bonito, un hombre tan perverso, Judas. El origen del apellido Iscariote, muchos dicen que se refiere a Queriot, una región o ciudad ahí cerca de Judea. Otra idea es que el apellido se refiere a los sicarios, Judas Iscariote, de sicarios, un grupo de asesinos entre los judíos rebeldes. Judas, recuerden, la región de Palestina abarcaba del norte a sur. En el norte estaba la región de Galilea, en el sur estaba la región de Judea, ¿sí? Los de la región de Judea no querían a los galileos porque los consideraban muy pecadores, y los de Judea se sentían muy santos. Judas Iscariote era de la región de Judea, y todos los demás 11 discípulos eran del norte, era de Galilea. Entonces realmente no conocían mucho de Judas. Entre ellos se conocían, eran pescadores, eran campesinos, recaudador de impuestos, pero de Judas no sabían. Había algo allí, el Señor lo escogió por algo, y ya saben por qué lo escogió. Pero también Judas quiso formar parte del grupo. Y entonces, este es Judas. El dinero era muy importante para Judas. En todo el registro bíblico, escuchen bien también esto, en todo el registro bíblico, si ustedes pueden hacerlo de tarea, en todos los 3 años, él ni siquiera abrió su boca. ¿Recuerdan alguna parte donde Judas habla? Habla Juan, habla Pedro, Jacobo, Felipe, pero Judas no habla. ¿Sí habla? Exactamente. ¿Y a qué se refiere? La única vez que habla Judas, precisamente, es en este pasaje que estamos viendo de Mateo 26, del ungimiento de nuestro Señor Jesús en Betania. Es el único momento en que se registra que habla. ¿Y de qué habla? De dinero. ¿Y qué hace referencia? Están desperdiciándolo. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, no vemos a Judas abriendo su boca. ¿Por qué? Porque él realmente guardó bien su boca para mantener su actuación. Muy sensato, muy inteligente. Él guardó su boca para que no expresara más de lo que él estaba tramando. Y en el único momento, ya llegando al final, ya llegando a los días que Dios había establecido, cuando habla, refleja lo que había en su corazón, refleja el deseo de su corazón. Como ya se mencionó, la primera ocasión en donde se ve a Judas hablar es en el momento en que María está derramando el costoso perfume sobre Jesús. Lo único que le importaba a Judas era su ambición, tan egoísta. No le importaba nadie más, sino él mismo. No le importaba su maestro. Para él, para Judas, era un verdadero desperdicio lo que la mujer estaba haciendo. No lo podía creer. En otras palabras, Jesús no valía lo que la mujer estaba haciendo. No valía eso. Inmediatamente hizo sus cálculos, 300 denarios desperdiciados. ¿Se los hubiéramos dado a quién? A los pobres. A Judas, bien preocupado por los pobres. Bien preocupado por los pobres Judas. Ya después los evangelistas, Marcos,
Mateo, Lucas, Juan lo menciona, dice por qué dijo eso. ¿Por qué dijo eso? No porque se preocupara por los pobres, sino porque él robaba de la bolsa. Era su preocupación. El evento narrado en Juan capítulo 12, vamos a ver Juan capítulo 12, no pierdan Mateo, por favor. Vamos a ver el evento que les estoy diciendo. Versículos 4 y 5. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Fíjense ya los detalles que dan los discípulos. Aquí ya saben la verdad de Judas. Y Juan es uno de los que no tiene, vulgarmente decimos, pelos en la lengua. Él dice todo. Dice, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en él. Era el verdadero corazón de Judas. El evento narrado en este capítulo de Juan, capítulo 12, es el mismo evento que se narra en Mateo capítulo 26, del 6 al 13. Solamente que veamos lo siguiente. ¿Qué dice el primer versículo de Juan capítulo 12? 6 días antes de la Pascua. 6 días antes de la Pascua. ¿Y Mateo qué dice? Después de este evento que narra Mateo, inmediatamente se narra lo que hizo Judas, y después, inmediatamente después, la institución de la cena. Los eventos están muy cercanos, pero Juan dice que eran ¿qué? 6 días antes de la Pascua. No hay ningún problema. El propósito de Mateo tiene que ver mucho con su audiencia. Mateo coloca este evento poco antes de la Pascua. Parece que es poco antes de la Pascua. El asunto es que Mateo no narra la historia de manera cronológica, como fueron sucediendo los eventos. Su propósito es otro. Juan narra los eventos de manera cronológica. 6 días, este evento sucedió 6 días antes de la Pascua, pero Mateo quiso poner, Mateo y Marcos quisieron poner este evento cerca de la Pascua con un propósito. Vamos a ir viendo cuál es ese propósito. Entonces, este evento sucedió 6 días antes de la Pascua, un sábado, antes de la Pascua. O sea, fue sábado. ¿Qué día entró Jesús a Jerusalén? ¿Se recuerdan? Hay un término aquí en México, no sé si solamente sea en México, pero le llaman Domingo de Ramos, ¿no? Fue el día en que entró a Jerusalén. Ahí, un día antes, sábado, hubo una cena en honor a Jesús. Nos habla de que juntando estos evangelios, nos habla de que había un hombre de Betania llamado Simón. Este hombre tenía lepra. Es interesante que incluso después de que fue sanado, lo identificaban como Simón el leproso. Cada que lo leemos podemos decir, Simón el leproso, pero en aquella época era un tanto incómodo, ¿no? Es como si alguien se enfermara de cierta enfermedad y nos dijeran Juan el piojoso, o Juan el mugroso, no sé, Juan el que tenía cierta enfermedad, pero así se conocía a este hombre, Simón.
El hecho de que estén conviviendo Simón con otras personas significa que ya no tenía lepra, porque recuerden que no podían convivir los leprosos con personas sanas. Entonces, este día sábado se hizo una cena en honor a Jesús. ¿Por qué? Simón había sido sanado y quiso agradecerle a Jesús e hizo una cena. Invitó a sus discípulos y Jesús tenía a unos muy amigos de él, Lázaro, María y Marta, y también los invitaron. Y vemos que Marta está sirviendo en la casa de Simón. Ella está sirviendo, ella está atendiendo. Y María vemos que está tomando un perfume y lo está derramando sobre Jesús. Ese es el día sábado, es lo que está narrando Juan. Ese momento fue cuando Judas se levantó y habló por vez primera y dijo: ¿qué están haciendo? Están desperdiciando ese que se pudo haber vendido por 300 denarios. ¿Qué están haciendo? Judas ya había pasado 3 años con Jesús. Recuerden que ya es la última semana. Ese sábado que Jesús está con sus discípulos en la casa de Simón, en Betania, es el último que iba a pasar con sus amigos ahí conviviendo antes de su muerte. Es la última semana. Entonces, Judas ha pasado 3 años con Jesús y los discípulos, pero había sido muy cuidadoso, como lo hemos mencionado, para que no se enteraran de su hipocresía y su avaricia. Hasta este momento, ninguno se imaginaba que Judas robaba de la bolsa. Era increíble la astucia de este hombre. Era increíble la forma en que él engañaba a los demás discípulos. Jesús sabía todo, eso es cierto. Eso es que quede claro. Jesús sabía todo. Pero los demás no sabían, y la astucia era tan grande, la hipocresía de Judas era tan grande. Creo que la manera de cómo el Señor respondió en esa cena, en honor a Él, hizo que Judas comenzara a decepcionarse más del Señor y buscar una forma como desquitar su frustración. La esperanza de Judas es que una vez que Cristo, el Mesías, reinara sobre la tierra y derrotara a los romanos, él podría hacerse rico. Jesús llamó a Judas del sur de Palestina. Él accedió. ¿Sintió simpatía por Jesús? Tal vez sí. ¿Sintió atracción hacia el Señor? Tal vez sí. ¿Sintió atracción por su palabra? Tal vez sí. Pero había otras motivaciones. Inicialmente, cuando Jesús llamó a sus 11, todos estaban en la misma posición, incluso Judas y todos los demás 11. Todos empezaron igual. Todos empezaron igual. No podemos decir que Judas era más pecador que los otros 11. Todos comenzaron igual. La diferencia es que los 11, al estar con el Señor, al escuchar su palabra, al ver su amor, su misericordia y su compasión, ellos empezaron a cambiar y fueron transformados. Judas, no. Judas, no, pero todos empezaron igual. ¿Por qué digo que todos empezaron igual? Judas sintió simpatía hacia el Señor, tal vez sí, como lo dije. Atracción hacia su palabra, tal vez sí. Pero había otras motivaciones. Dinero. ¿Por qué aceptó? ¿Eran ricos? ¿Estos 11 hombres eran ricos? No, sabemos que no. ¿Por qué aceptó? Porque reconocía a Jesús como el Mesías. Pero él creía que como Mesías iba a reinar sobre Jerusalén, sobre la tierra, que iba a derrotar a los romanos. Y entonces, cuando Jesús derrotara a los romanos,
y sus 11 discípulos iban a reinar con él. Recuerden, reinar con él, tener reinos allí. ¿Cuál es la consecuencia de tener reinos? Dinero, poder. Y entonces Judas dijo, así le voy a hacer. Voy a aguantarme. Voy a estar con él. Y cuando ya llegue el momento, cuando él se levante, cuando él reine, yo voy a reinar con él. Y entonces voy a tener riquezas y poder por fin. Pero ¿qué vemos después de la cena? ¿Qué es desperdicio? ¿Qué está haciendo? Las enseñanzas del Señor: es necesario que yo muera, voy a morir, pero Él es el Mesías, ¿por qué vas a morir? Y después, la entrega triunfal sobre un asno. Eso es todo, Señor. Esa es tu grandeza. Ellos son tus soldados, gente del pueblo. O sea, no entendían. Entonces toda la esperanza que Judas tenía empezaba a ir abajo, abajo, abajo y abajo. Algunos creen que en esta cena del día sábado, en casa de Simón el leproso en Betania, después de lo que Judas vio, algunos comentaristas dicen, en ese momento él se salió. ¿Y saben a dónde fue? A buscar a los principales sacerdotes. Ya estaba cansado. Ya, este hombre no me va a dar nada. Es un desperdicio. Y he desperdiciado 3 años. Mejor voy a buscar otra forma de ganar algo de dinero. Dicen los comentaristas que este salió y fue a buscar a los principales sacerdotes. Entonces, mientras que Jesús estaba aún en la cena con sus discípulos en la casa de Simón en Betania, Judas va camino a los principales sacerdotes. Mientras el aroma de la alabanza y de la adoración allí en la casa de Simón abunda, allá afuera, en la oscuridad de la traición, el aroma de la perdición seguía a Judas. Y vemos a los principales sacerdotes allí. Están buscando cómo aprender a Cristo. Y todas las veces han fallado. No ven una oportunidad cómo atrapar al Señor. De repente llega un hombre y les dice directamente, sin introducción, sin ningún protocolo, sin ningún... Él simplemente llega a Judas y les dice: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? ¿Pueden imaginarse sus archienemigos allí reuniéndose buscando cómo atrapar a Jesús? Allí teniendo consejo de cómo agarrar a Jesús, no encuentran la forma, no hallan la forma, y de repente llega uno de los 12 y les dice: ¿qué me van a dar? Yo se los entrego, ¿qué me van a dar? Marcos dice que al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Obviamente, esos hombres están sufriendo porque no saben cómo hacerle para atrapar al Señor. Esos hombres están desesperados porque ya quieren cada vez la popularidad de Jesús. Avanza y avanza y avanza. El pueblo lo quiere más. Su sabiduría es escuchada por todos los rincones. Y entonces ellos están desesperados. Pero no saben cómo agarrar a su enemigo, a Jesús. De repente entra Judas y les dice: yo se los entrego, ¿qué me van a dar? Se alegraron. En sus corazones tal vez dijeron: oh, Dios escuchó
Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, el talón, es decir, lo traicionó. Con este acto se cumplía esta profecía. Dice, no era un enemigo, dice, aún el hombre de mi paz. No era un extraño, dice, en quien yo confiaba. No era ajeno al grupo, el que de mi pan comía. Alzó contra mí el calcañar. Lo traicionó. Decía hace un momento, todos empezaron igual, los dos empezaron igual. No es que los demás eran más perfectos que Judas. Los hermanos del trueno, ¿se acuerdan? Jacobo y Juan. Jesús les dijo, de cierto les digo que me van a matar. ¿Saben qué hicieron ellos? Señor, en el cielo puedo estar yo a tu izquierda y mi hermano a la derecha. El Señor les acaba de hablar de su muerte y ellos lo único que les preocupaba era quién va a estar a su derecha y su izquierda. No eran peores, no eran mejores que Judas. Pedro, Señor, aunque todos te nieguen, yo jamás te negaré. Te negó 3 veces. Y no solamente le negó 3 veces, maldijo al final. No era mejor que Judas. El incrédulo Tomás, no era mejor que Judas. ¿Cuál fue la diferencia? Que ellos escucharon a Jesús y fueron transformados. Dice aquí, ya cuando Judas se desesperó y fue y entregó a su Señor, se arregló para entregar a su Señor, le pesaron 30 monedas de plata. Es difícil calcular cuánto valdría 30 monedas de plata. Algunos calculan que podría ser desde 90 a $3,000. Pero Éxodo 21:32, quiero que vayamos, busquemos Éxodo. Éxodo 21:32 dice: si el buey, está hablando de animales, de ganado, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. ¿Cuántos ciclos de plata? 30. ¿Cuántas monedas fue lo que recibió Judas? 30. O sea que el Señor fue vendido al precio de un siervo. Pero no un siervo sano, es un siervo horneado por un animal. Ese fue el precio que recibió Judas por el Creador. Esta también es la profecía, el cumplimiento de otra profecía que es Zacarías 11:12. Y hermanos, Judas de esa manera se arregló con los principales sacerdotes, ofreciendo la oportunidad de poder
entregarlo en manos de estos hombres perversos. Pero Judas no había vendido a su maestro. Él se había vendido al diablo mismo. Dice versículo 16, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Quiero terminar con estas palabras. Hermanos, Judas pertenecía a uno de los 12, pero no era parte de ese grupo. Judas convivió con Jesús por 3 años, pero no fue parte de ese grupo. Judas escuchó las hermosas palabras de Jesús, pero no era parte de ese grupo. Judas vio maravillas y no fue parte de ese grupo. Parece que Mateo, hermanos, ha escogido ciertos pasajes, ciertos eventos para enseñar a su audiencia, a los judíos, que por el hecho de ser judíos no son salvos. Vemos diferentes parábolas allí en Mateo que señalan exclusivamente este mismo principio. El hecho de que tú permanezcas a cierto grupo, a cierta etnia, a cierta familia, no significa que seas salvo. Mateo les está diciendo eso a sus compatriotas judíos. Y la enseñanza de esta mañana o tarde es la misma. El hecho de que tú vengas a este grupo, tú pertenezcas a este grupo, no significa, no garantiza que seas salvo. Yo ya llevo 3 años aquí, eso no garantiza que seas salvo. Oh, disfruto yo venir y escuchar la palabra, no garantiza que seas salvo. He visto muchos milagros del Señor, Judas también. Convivo con los demás hermanos, Judas también. Tenemos que fijarnos qué hay en cada uno de nuestros corazones. No se nos ha encargado de fijarnos en los defectos de los demás. Pablo dice, examínate a ti mismo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. El hecho de que venga usted cada domingo y sienta gusto de venir, no significa que se salve. Así fue Judas. Judas tenía un problema que nunca quiso resolver, nunca quiso reconocer y lo tenía tan bien guardado que nadie se daba cuenta. ¿Y sabe qué? Cada uno de nosotros podemos engañar a nuestros hermanos. Cada uno de nosotros podemos mentir y ocultar tan bien el pecado. Y tal vez nadie pueda darse cuenta, pero el final va a ser muy lamentable. Muy lamentable. ¿Por qué? Tal vez podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos mentirle a Dios. Judas engañó a todos, menos al Señor, y le dijo: todos estáis limpios, en Juan capítulo 3, cuando estaba lavando los pies. Todos estáis limpios, mas no todos. Uno no estaba limpio, Judas. Él sabía. Ya en la cena nuestro Señor le dijo:
Judas, lo que tengas que hacer, hazlo ya. Y Judas salió. Y todos los discípulos ni siquiera se imaginaron de qué se trataba. El Señor sí. Y Judas sí. Tenemos que ser, entonces, como los otros discípulos. No eran perfectos, no eran más santos que Judas, pero reconocieron su pecado, se arrepintieron y siguieron al Señor. Judas ocultó más y más su pecado. Quiero terminar con una lectura. Dice, la historia de Judas nos enseña a guardarnos en contra de defectos pequeños y graduales que ganan fuerza y poder en nuestras vidas y que podrían abrir la puerta a influencias más mortíferas. Su historia también es un gran recordatorio de que las apariencias pueden engañar. Jesús enseñó: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bendito Padre, queremos agradecerte por tus misericordias. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de esos mensajes permites que nos examinemos a nosotros mismos. Gracias, Padre, por recordarnos que el pecado muchas veces puede ser tan sutil y que puede lentamente ir abarcando y llenando nuestros corazones, Padre. Líbranos, por favor, de esto. Y, Padre, también a examinarnos si estamos en la fe, a examinarnos que en verdad somos hijos tuyos, que hemos confesado nuestros pecados a ti, que nos hemos arrepentido y que tu Santo Espíritu mora en verdad en cada uno de nosotros. Padre, quiero rogarte por esta iglesia aquí en Malinalco. Quiero rogarte para que este pequeño rebaño pueda seguir firme en tu palabra y creciendo y madurando. También quiero rogarte por la iglesia de Emiliano Zapata, Padre, que podamos ser fortalecidos con el poder de tu Espíritu para honra y gloria tuya. Podamos seguir creciendo en tu palabra, firmes en la fe, firmes, maduros, para gloria y honra tuya. Oramos pidiéndote todo esto, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga.